por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Juan, apóstol de Jesucristo, de hijo del trueno a discípulo amado, y por el testimonio de Jesucristo y la predicación del Evangelio, desterrado en la isla de Patmos. Pero allí recibió revelación de parte del Señor Jesucristo que llegan hasta nuestros días y son de bendición para cada lector que busca en la palabra de Dios la bendición de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta noche abordaremos un interesante tema y estaremos estudiando el mensaje a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Así que en esta noche queremos extenderle una bienvenida a cada uno de ustedes que está con nosotros. También quiero extenderle una bienvenida a Rafael, que también estamos aquí estudiando la palabra de Dios cada viernes. Sabemos que es una gran bendición es estudiar la palabra, y donde usted se encuentre, en el sitio donde esté, sea muy bienvenido, que la paz de nuestro Señor pueda llegar en su hogar, en su familia, y que en este estudio cada uno de nuestros corazones puedan estar preparados para estudiar y entender la palabra de Dios, porque sabemos que ese es el propósito, ¿verdad, Rafael? De cada día aprender más de la palabra de Dios. Amén. Así que antes de abordar el tema para esta noche, estudiar la santa palabra de Dios, necesitamos la dirección de Dios y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros y el que pueda revelarse a cada corazón que a esta hora sintoniza su programa Mensajes de Vida. Así que ahí donde esté, te invito a que puedas acompañarnos en una breve oración. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos gracias por ser nuestro Dios, un Dios de amor y de misericordia, un Dios que te preocupa por nosotros. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, pero ahí llegó Jesucristo a mostrarle que a pesar de la adversidad, Él estaba al lado de él. Y así hoy, Señor, a pesar de la adversidad y las dificultades, queremos sentir tu presencia, que tú estás con nosotros, que así como le llevaste un mensaje a Juan que trasciende el tiempo, ese mensaje pueda ser abierto y revelado a cada uno de nosotros en esta noche. Bendícenos y háblanos a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a nuestros corazones y nos guíe a toda verdad. Bendice a cada persona, a cada amigo, hermano que nos sintoniza a esta hora. Lleva paz y bendición hacia sus vidas. En especial te rogamos por
Rudy, que está hospitalizado, que tú puedas hacer con él y bendecirle en esta noche, que puedas darle total sanidad y sobre todo, Señor, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos y gracias por que esta noche nos hablará a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y antes de entrar en el tema, invitamos a cada uno a poder compartir este mensaje. Sabemos que cuando compartimos un mensaje, otras personas que quizás nunca vamos a poder alcanzar nosotros, lo podremos hacer por medio de ustedes, llevando esa bendición, esa palabra de Dios a otros hogares, a otras ciudades, a otros estados, países o amistades que usted conoce. Así que yo voy a hacer lo mismo en este momento. Voy a compartir con mis amigos para que también ellos puedan ser bendecidos por medio de la palabra de Dios. Así que ya compartiendo con nuestros amigos, sabemos que vamos a estar por 7 viernes estudiando el libro de Apocalipsis. Bueno, una parte, ¿verdad? Porque el libro no lo podemos completar con 7 viernes, no se podría. Incluso con uno solo es muy poquito para estudiar una sola carta, ¿cierto, Rafael? El libro de Apocalipsis tiene un mensaje muy amplio, es el libro en el cual convergen todos los libros de la Biblia, pero es un libro, Ana, que muchas personas le tiene temor de estudiar por el hecho de que hay muchos tabús, se cree que hay muchos enigmas, pero como el nombre lo dice, Apocalipsis o revelación, es decir, que el libro está revelado, está abierto el mensaje para todo lector que decida buscar a Dios, recordando que la senda de los justos es como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos entender el libro de Apocalipsis con una lectura breve y sencilla. Tendremos que dedicar tiempo y sobre todo depender de Dios para entender el mensaje. Un mensaje sencillo, un mensaje que es para todo lector que busque conocer a Jesús, la persona más maravillosa de todo el universo. Amén. Y por medio de estas cartas podremos también entender o comprender de que el libro de Apocalipsis no solamente se trata de bestias o de cosas que tenderían a darnos miedo. Por medio de las cartas podemos darnos cuenta que cada carta, que el libro completo de Apocalipsis y la Biblia entera se trata de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y en el que muy pronto vendrá a buscarnos a cada uno para vivir eternamente con Él. Antes de empezar con el mensaje de la iglesia de Éfeso, me gustaría leer el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, el cual dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que vemos que había un candelero, y ese candelero simboliza ese candelero existe. Actualmente está en el cielo, donde también en el Antiguo Testamento vemos que Dios un día envió a Moisés para que construyera un santuario semejante al que estaba en el cielo, y en ese santuario estaba ese candelero que actualmente está en el cielo. En los versículos anteriores también vemos quien está caminando alrededor de ese candelero es semejante al Hijo de Dios, o sea que se está refiriendo a Cristo Jesús. Jesús camina alrededor de ese candelero, y si el candelero representa a las iglesias, eso nos estaría diciendo que Jesús está al tanto de estas 7 iglesias a las cuales Él les está enviando un mensaje. Amén. Así que vemos que Jesús está preocupado por estas iglesias. Jesús está al tanto de lo que le pasa a las iglesias y les envía un mensaje. Este mensaje
El primero es para la iglesia de Éfesos. Mientras vamos a estudiar cada iglesia, vamos a ver diferentes factores o diferentes cosas que van a describir a cada iglesia. En cada iglesia hay un mensaje. También en cada iglesia hay un elogio. En la iglesia hay una exhortación, hay una apelación y en cada iglesia hay una promesa. Así que nos debemos de regocijar porque Dios tiene una promesa al final de cada mensaje, ¿verdad, Rafaelito? Amén. Es muy interesante, Ana, y quisiéramos, antes de abordar el tema, puntualizar algo en esta noche. Apocalipsis, como su nombre, revelación, la revelación de Jesucristo. El propósito del libro de Apocalipsis es que entendamos que el centro de este libro es Jesús. Amén. Que no es el dragón, que no es la bestia, que no es la marca de la bestia, que no son los poderes de este mundo, que el centro del libro es Jesucristo. Es decir, que en Apocalipsis debemos agudizar el ojo, los sentidos, para encontrar a Jesús. No hay poder terrenal, no hay poder satánico que Jesucristo no pueda vencer. Y eso es lo que destaca el libro, aunque presenta bestias, aunque presenta poderes. Vemos a un Jesús que está por encima de esos poderes, que vencerá a esos poderes, que cumplirá las promesas que Dios ha establecido para su pueblo. Que en Jesús está la victoria asegurada. En este libro nos revela quién es Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, el León de la tribu de Judá, el Cordero que ha vencido. Y Amén. algo muy interesante que vemos en este libro, Ana, es que Jesús en Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran guerra, 12:7 en adelante en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban. Y si usted lee, va a entender y va a leer en este libro que Jesús arrojó a Satanás del cielo con sus demonios. En Apocalipsis 5 vemos que hay un problema que en el universo entero no se encuentra una persona que pueda tomar el libro de la mano derecha de Dios el Padre que está en el trono. Pero Jesucristo puede entrar en el medio del trono, en el medio de los 24 ancianos, de las 4 seres vivientes y tomar el libro de la mano derecha del Padre. Es decir, que era uno de los problemas más serios porque Juan lloraba porque no se hallaba alguien que podía tomar ese libro. Y en esta noche quiero decirte que quizás tu problema creas que es muy grande, que esté pasando una situación difícil. El libro de Apocalipsis te quiere decir en esta noche y nos quiere decir en esta noche que Jesús es el único que puede resolver tus problemas. Que puedas poner la vista en Jesús, tu esperanza en Jesús. Este libro es para todos y podemos todos entender el mensaje central. ¿Quién es Jesús? ¿En quién está la victoria? Y que la esperanza del cristiano es Jesús, que todas sus promesas se cumplirán. Así que si tú no entiendes el mensaje de Apocalipsis, dedícale tiempo. Y si aún no lo entiende, como dice el apóstol Santiago en Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará con abundancia. Y Jesús prometió algo, Ana. Jesús en Juan 16:13 prometió que enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda verdad. Amén. Es decir, que la persona indicada no son los maestros de Harvard. Hay muchos teólogos que dedican su vida a estudiar. Impresionante. Esos hombres, hay que leer sus libros, hay que leer sus tratados, hay que aprender de ellos, pero que hay un maestro por excelencia que está por encima de todo ser humano, de todo maestro terrenal, que es el Espíritu Santo, el cual puede revelarnos la verdad de Apocalipsis, el cual nos guiará a toda verdad. Así que para leer el libro de Apocalipsis debemos depender 100% del Espíritu Santo, el Consolador, que nos guiará a toda verdad. Así es, Jesús dijo que cuando Él se iba, Él nos iba a dejar un consolador, el cual iba a poder permanecer con nosotros. Mientras Jesús estaba en esta tierra, Él podía estar físicamente con los discípulos o con las personas que los rodeaban, pero hoy todos tenemos la dicha de tener al Espíritu Santo con nosotros. Hoy el planeta entero
puede tener al Espíritu Santo con él, si lo desea. Sí lo desea. Y Él nos guiará a toda verdad. Porque hay mucho tabú, Ana, con el libro de Apocalipsis. Hay mucha gente, yo he escuchado mucha gente que dice que tienen temor. O cuando alguien quizás humilde, Juan era una persona humilde, aunque fue educado bajo la tutela, a los pies del más grande maestro de toda la historia, Cristo Jesús, pero era un hombre del vulgo, como así lo narra la Biblia, así sin educación de lo que era la educación de aquellos tiempos, de las escuelas rabínicas que enseñaban. Entonces hoy en día hay mucho tabú que llega hasta las iglesias. Yo recuerdo una vez, Ana, yo tenía poco tiempo en la iglesia y me puse a leer unos artículos y un libro muy interesante de Apocalipsis y entendí un mensaje lindo de Apocalipsis. Estaba nuevo en la iglesia, cuando uno es nuevo en la iglesia lo ponen a predicar, pero los miércoles. Así que me invitaron a predicar un miércoles. Y cuando yo llego a predicar ese tema, que le doy la lectura al anciano, el anciano me mira, porque le di una lectura de Apocalipsis, no recuerdo cuál, y me dice, ¿usted va a predicar un tema de Apocalipsis? Y yo, sí, señor. ¿Usted está seguro? Sí, señor. ¿Pero usted no tiene otro tema? No. ¿Y usted entiende lo que va a predicar? Sí. Hermano, ¿usted está seguro? Si usted quiere, yo predico por usted. Y yo me reí a la vez. Solo de saber que era Apocalipsis. Me impresioné así porque un muchacho nuevo, ni él se atrevía entonces, un muchacho nuevo. Y déjame decirte, Ana, que ese mismo mensaje que yo entendí hace ya muchos años, es el mismo mensaje que he ido entendiendo y como decíamos al principio, que uno va cada vez entendiendo más. Pero ese poquito que entendí esa vez, sí, hasta ahora entiendo que fue cierto el mensaje, que pude leer, que pude interpretar la lectura de alguien que había escrito ya un documento de una persona bien estudiada. Pero que el libro de Apocalipsis está abierto para todo porque es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo para enviárselo a las iglesias. ¿Y en las iglesias qué habían? ¿Habían filósofos, maestros? No, gente común y corriente que iban a entender el mensaje. Amén. Así que no hay excusa de decir que yo no podré entender el libro de Apocalipsis porque la revelación de Jesús fue escrita para que cada uno la entendamos. Hasta un niño puede entenderla porque si le pedimos la ayuda del Espíritu Santo, Él nos dará entendimiento a cada persona. Amén. Entonces así arrancamos, Ana, entonces con lo que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ya viendo, ¿verdad?, una pequeña introducción de lo que es el libro de Apocalipsis. Así que no tenga miedo y nosotros somos aprendices. Hay muchas personas más cultas, más curtidas, de más conocimiento que nosotros, pero sí entendemos que Dios también es capaz de, a través de sus siervos humildes, transmitir un mensaje de esperanza. Y es sobre todo lo que queremos. No queremos destacar que conocemos, que somos profetas, que somos intérpretes correctos de las Escrituras, porque el único que puede interpretar correctamente las Escrituras es el Espíritu Santo. De Él dependemos y si en algo nos equivocamos, pues pedimos perdón, pero además pedimos la dirección de Dios para que sea Él quien hable a través de nosotros en esta noche. Amén. Así que la primera carta en Éfesos, que está ya en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que ya en el versículo 1 podemos darnos cuenta quién es el que está mandando el mensaje. Como lo dije al principio, el que está enviando el mensaje es Cristo Jesús, quien andaba en medio del candelero. Ahora, ¿dónde se encontraba la iglesia de Éfeso? Sabemos que las 7 iglesias se encontraban en Asia y Éfeso era una ciudad muy próspera. La economía de Éfeso era muy buena. También Éfeso, quien era una ciudad importante, llegó a ser la capital de la provincia de Asia en su tiempo. También la historia nos cuenta que en el tiempo de Éfeso había se me fue el nombre, donde adoraban a los dioses, un templo. El templo de Diana. El templo de Diana, correcto, Diana. De la diosa. Y dice que mucha gente iba a adorar a Diana. Entonces, al muchas personas llegar al templo, eso traía economía para la ciudad.
porque entonces había mucho comercio, llegaba, me imagino que mucha ofrenda para la diosa Diana. Entonces todo mantenía, por eso la ciudad de Éfeso era una ciudad próspera. Allí se armó en un ese rebú tiempo. grande una vez, Ana, con Pablo, porque ahí había un platero que hacían imágenes talladas del templo de Diana, y entonces al llegar Pablo a Éfeso, porque según la historia se supone que esta iglesia la fundó el apóstol Pablo, Ajá, entonces así. allí a Pablo querían apedrearlo y matarlo porque bajaron las ventas de aquellos artículos, ¿verdad? De aquellas platería Imágenes. de imágenes del templo. Entonces ahora Demetrio, el platero, armó un revolú para perseguir a Pablo. Entonces Éfeso tiene historia bastante. De hecho, de los apóstoles ya encontramos, ¿verdad? Éfeso, como hay detalles. Y en esta noche quizás no nos bastaría el tiempo para dar esos detalles, pero es muy interesante lo que acabas de notar ahí en esa parte histórica. Así que, y en el problema que se metió Pablo. Y sí, la Biblia nos dice que bueno, se cree que el que llevó el mensaje por primera vez a la iglesia de Éfeso fue Pablo. Eso lo encontramos, le voy a dar la cita ahora mismo. En Hechos 18-19, que dice, al llegar al puerto de Éfeso, los dejó allí y se fue a predicar entre los judíos. Y nos está hablando de Pablo. Así que Pablo llegó a esa ciudad y fue a predicar ahí a esa iglesia. Así que el fundador del cristianismo allí fue él, pero también siempre cuando llega la palabra de Dios es de bendición para unos, pero también es enojo o vamos a decir que a otras personas le perjudica. Le perjudica el evangelio, pero a uno, aunque a todos nos afecta para salvación, también al que no acepta la salvación de Dios le afecta porque quiere seguir tras los caminos de Satanás. Y a los Efesios, Ana, es donde Pablo le escribe que tomemos toda armadura de Dios. Efesios 6:10. Y el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Es decir, lo que se desató en Éfeso en los tiempos de Pablo fue una guerra espiritual, una lucha espiritual. Lo que vemos en Éfeso ya en los tiempos de Juan es una lucha espiritual por la salvación de las almas. Y lo que estamos viviendo hoy en día también son luchas espirituales. El diablo no quiere que se entiendan estas cosas, que entendamos sobre todas las cosas, Ana, que a ese Pablo que Jesús predicaba, que a ese Jesús que Pablo predicaba, que a ese Jesús que recibió Juan, es el mismo Jesús que está dispuesto hoy para librarnos, para manifestarse a nuestras vidas, para darnos salvación y vida eterna. Amén, así es. Entonces vamos al versículo 2 que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Creo que solamente con el versículo 2 estaríamos, se podría hacer un solo tema. Un tema. Y algo que quiero puntualizar, Ana, que no pasemos por alto del versículo 1, es que dice que el que tiene las 7 estrellas, y las 7 estrellas, según puntualiza el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 20, son los 7 ángeles, es decir, los 7 mensajeros o los obispos de aquel entonces, que eran los que leían, que eran los que estaban a cargo de la iglesia. Dice que Jesús, que Él los tiene en sus manos y que Él camina por las 7 iglesias. Es decir, que Jesús no ha dejado su iglesia a pesar de que hay hombres dirigiendo. Él está vigilante, Él está viendo. Porque aquí vamos a ver un caso donde falsos apóstoles, quisieron perturbar la iglesia, pero Jesús estaba pendiente. Entonces Jesús también hoy está pendiente de los líderes religiosos, pero también de los miembros comunes, que a veces nos olvidamos que Jesús camina por el medio de la iglesia, que Él está ahí presente. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy yo. Así es. Así que yo conozco tus obras. Cuando hablamos de obras, es lo que la iglesia había hecho, lo que ellos reflejaban. Sabemos que cuando hablamos de obra es lo que hacemos. Si nuestras obras son buenas, entonces estamos reflejando que hay algo bueno dentro de nosotros.
Si nuestras obras son malas, entonces hay algo malo dentro de nosotros que hace que reflejemos malas obras. Por eso, cuando decimos la palabra obras, podemos decir que Jesús conocía el carácter de cada persona. Exactamente. Él conocía el carácter de la iglesia, de los que dirigían la iglesia, y Él conoce nuestro carácter. Así que Él conoce nuestras obras, lo que nosotros hacemos. No sé si quieres agregar algo más sobre las obras. Él conoce, Ana, también nuestras debilidades. Él conoce nuestras luchas. Y lo que aquí Jesús puntualiza no es simplemente, Ana, para acusarnos, y amigos que nos sintonizan a esta hora. Es decir, Jesús conoce nuestra situación, Jesús conoce nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras luchas. Y los remarca, nos hace entender que Él lo sabe, pero no simplemente para acusarnos, como Satanás, el acusador, sino también para ayudarnos a entender que Él nos conoce, pero también que Él tiene la solución para nuestro problema. Así Amén. que no importa la situación que tú estés pasando, Jesús la conoce, pero Jesús no solo te acusa, o no te acusa. Jesús quiere que tú entiendas tu condición para que puedas clamar a Él, para que puedas pedir auxilio. Y eso es la importancia del libro de Apocalipsis, que veamos todas nuestras debilidades, que veamos que hay un Dios que nos conoce, que sabe nuestra situación, que habrán luchas, que habrán dificultades, pero que hay un Dios, hay un Jesucristo vencedor que tiene el poder para ayudarnos a salir victoriosos. Amén, así es. Así que debemos de creer. La segunda frase que dice tu arduo trabajo. Cuando dice arduo, para este tiempo pudiéramos decir el trabajo difícil que estás llevando a cabo, la situación difícil que has estado llevando. Sabemos que cuando empezó la iglesia de Éfeso no fue nada fácil para ninguno de los apóstoles ni para ninguno que predicara en el nombre de Jesús. Había un problema en ese tiempo cuando Jesús muere, que prácticamente lo que se estaba peleando era el nombre de Jesús. Porque estaban los religiosos, ellos creían en Dios, leían la Biblia, se la sabían de memoria, pero no creían en Jesús. Entonces, cuando Jesús muere, lo que queda peleando era que predicaran en el nombre de Jesús, que Jesús lo que había predicado era cierto, de que Él había muerto, pero que ahora estaba en el cielo. Y los apóstoles predicaban eso y para ellos no fue nada fácil. Pablo lo dice en 2 de Corintios 11, 23 al 28, donde dice, yo más he trabajado, más abundante. Y ahí enumera él todo, en azotes, en náufragos, en peligros de naciones, peligros de la noche, peligros de gentiles, en el desierto, en el mar. Ha sufrido hambre, ha sufrido ayuno, desnudez, y él enumera todo lo que había sufrido. ¿Por qué? Porque el trabajo no había sido fácil para ellos. Y sabemos también en la historia que muchos, cuando la Biblia fue escrita en inglés o en español, también pasaron lucha. Hubieron muchos mártires. Para el día de hoy, en nuestro trabajo, para estudiar la palabra de Dios, pudiera decir que no es nada comparado con los demás, con los discípulos o con las demás personas que sacrificaron mucho, sacrificaron su familia, pasaron trabajo, pasaron cárceles y diferentes dificultades, pero Dios estaba con ellos. Ante toda dificultad, Pablo se glorió. Así que también hoy nosotros gloriémonos ante nuestras dificultades porque Dios está con nosotros. Amén. Esa parte de conozco tu arduo trabajo denota algo interesante. Y es que quizás el Señor en esta noche le está hablando a una persona que ya se cansó de predicar la palabra del Señor, que ya se cansó de alabarlo, que ya se cansó de compartir, creyendo que el Señor ya no vendrá, que no hay esperanza, que no hay recompensa, creyendo o viendo, Ana, que el mundo ofrece cosas tangibles y en el presente. Entonces puede ser que el enemigo, así como le ofreció a Jesús en el desierto los reinos de este mundo, puede ser que también el enemigo,
como vimos que el apóstol dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, pero que las armas del enemigo son esas también, ganar el corazón, comprar el corazón. Entonces puede ser que alguien diga, pero esto lo estoy viendo, y decida quebrantar los mandatos del Señor y decida alejarse del Señor y dejar todo ese trabajo que ha hecho para el Señor, toda esa obra que ha hecho para el Señor, porque no ha visto recompensa. Y el Señor dice, yo conozco tu trabajo. Y algo muy interesante, Ana, es que, y amigos que nos sintonizan, en Mateo aparece algo similar. Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo. Sí, aquí Pedro tenía preocupado porque estaba trabajando por la obra del Señor, lo había dejado todo para trabajar en la obra del Señor, y le pregunta al Señor, ¿y nosotros qué tendremos? Que lo hemos dejado todo. Es decir, yo conozco, Pedro, también aquí, tu trabajo. Yo conozco, Juan, tu trabajo. Yo conozco, José, tu trabajo. El Señor conoce lo que ha hecho. No hay que estar proclamando, ay, yo he hecho esto, ay, yo he trabajado tanto tiempo para el Señor. Eso no hay que estarlo proclamando, Dios lo conoce. Ay, yo he hecho tanta obra, ay, yo he levantado tantas iglesias. Ay, no, eso no hay que estarlo proclamando, porque el Señor es quien lo conoce y el Señor es quien dará la recompensa. Amén. Ahora, de cierto, sigue diciendo el versículo 28, os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 100 veces más que lo más que usted pueda conseguir en esta vida. Y como ñapa, la vida eterna. Yo me quedo hasta con la ñapa. Porque qué más que tener vida eterna y no esta vida miserable que llamamos en este mundo, una vida decadente, una vida donde nos enfermamos, donde morimos, sino una vida, ¿verdad?, de plenitud de gozo, de lozanía, de juventud eterna, donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad. Esa es la vida, la recompensa que el Señor quiere darte a ti, quiere darme a mí. Así que no te canses de trabajar por el Señor, que Él conoce tu obra y tiene una recompensa preciosa para ti. Amén. También podríamos decir la palabra tú. Cuando tú se está refiriendo, se puede decir a la iglesia, a tu iglesia, pero también tú, Rafael, tú, Ana Luisa, tú que estás ahí, tú, Gisela, tú, Denia, que estás escuchando este mensaje. Este es un mensaje que Dios nos manda individualmente a cada uno de nosotros. Yo conozco tu trabajo, yo sé lo que tú haces, yo sé por lo que tú estás pasando, yo lo sé. La segunda palabra dice, y paciencia. Él conoce nuestra paciencia que hemos tenido. ¿Cuándo podemos tener paciencia? Cuando hemos tenido que soportar diferentes pruebas y tener la paciencia y la certeza de que Dios está al control, de que Jesús le interesamos y Él se preocupa y Él está al tanto de resolver nuestras situaciones. La paciencia que hemos tenido en resistir las dificultades. Los discípulos tuvieron mucha paciencia, tanto como para las personas donde se les iba a predicar, como también tenían paciencia con las personas que no los querían, que los maltrataban, que iban detrás de ellos para llevarlos presos. Ellos mantenían la perseverancia en predicar el evangelio y tenían paciencia a pesar de tanto sufrimiento. Ellos creían que todo valía la pena. Cualquier sufrimiento valía la pena porque Dios conocía su trabajo y les iba a dar una recompensa. La paciencia, Ana, que a veces nosotros decimos, ay, es que no tengo paciencia. Ay, Señor, dame paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros en nosotros mismos no podemos ser pacientes. Nos impacientamos en el tráfico, nos impacientamos con un niño llorando a medianoche, nos impacientamos con el esposo, con la esposa, con cualquier situación nos impacientamos con una persona impertinente. Hay tantas cosas que nos impacientan. El ser humano no puede producir paciencia, pero sí el Espíritu Santo o perseverancia. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia, el soporte, hipomunet, que aguanta debajo, que aguanta. La traducción viene de ese vocablo, hipomunet, aguanta, que resiste debajo,
que guardan los que tienen el testimonio de Jesús, que guardan los mandamientos de Dios. Pero además Jesús dijo en Mateo 24:13 que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que Jesús recalca que nosotros debemos ser pacientes, que nosotros debemos perseverar. Es difícil, Ana, a veces perseverar. Es difícil perseverar a veces en el matrimonio cuando no nos comprendemos. Es difícil perseverar en el mundo cristiano cuando a veces somos rechazados, cuando a veces somos maltratados. Es difícil perseverar y a veces, como decimos en el argot popular, tiramos la toalla o queremos tirar la toalla y abandonar. Eso se usa en el boxeo, que cuando ya un peleador te rinde, entonces uno de los que le acompañan tira la toalla, como dice, ya déjalo. Yeah. Entonces nosotros no podemos tirar la toalla. Amén. Debemos perseverar, persistir, insistir y resistir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mira, acá continúa diciendo que se había tenido paciencia y que no puede soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. En el tiempo de Jesús había muchas personas que decían ser cristianas pero no lo eran. Predicaban un mensaje pero no era el verdadero. Y yo creo, no sé tú, que para estos tiempos quizás todavía sigue habiendo ese problema. Siempre se ha estado utilizando, y la misma Biblia lo dice, que se utilizará el nombre de Dios para predicar, pero no ese es el verdadero mensaje de Dios, que no es el mensaje que Dios ha dejado para su pueblo, sino que se levantarán falsos profetas, se levantarán se levantarán anticristos que creyendo llevar un mensaje erróneo. Y en ese tiempo habían personas que querían llevar un mensaje erróneo, pero la iglesia de Éfeso estaba en contra de ese mensaje. No lo aceptaba, no lo toleraba y no quería que ese mensaje continuara siendo llevado. Así que ellos también sufrían por eso, como también muchas personas están sufriendo en este momento. Y también es importante el estudio de la palabra de Dios para que tampoco nosotros seamos confundidos en un futuro o en el presente incluso. El apóstol Pablo, Ana, recarga, no recuerdo la cita específica, que algunos predicaban a Cristo por envidia y por muchos motivos contrarios. El libro de Isaías también recalca que en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, que le dirán, refiriéndose a Jesús, y le dirán, permítenos solo llevar tu nombre, pero nosotros nos ocuparemos de conseguir nuestro pan. Hoy se predica por varias razones. Hay muchas personas que predican por lo económico, por la fama. Y hay un caso en la Biblia, es el caso de Simón el Mago, que vio que los apóstoles, todo el mundo los aceptaba, que había poder en ellos. Y él quiso comprar eso, tener esa autoridad en la gente, tener ese respeto en la gente. Entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿Cuáles son los motivos que te llevan a predicar a Cristo, a alabar a Cristo, a hablar de Cristo? Estás buscando view en internet, ser reconocido, ser una figura internacional, ser un artista internacional, porque hoy en día aparecen esa clase de personas y no queremos tirar a nadie, pero sí queremos ser cuidadosos nosotros, porque Jesús no soporta, no tolera a esas personas, no la tolera. Entonces debemos ver, como recarga la misma Biblia, paciencia. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. A veces nosotros, Ana, los seres humanos, y tú acabas de decir algo importante, que debemos cada persona buscar, estudiar la palabra de Dios. Amén. Porque yo puedo ser una persona muy versada, muy conocedora de la palabra de Dios, tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento académico, conocimiento teológico, desempeñarme en las doctrinas bíblicas y poder explicarlas y ayudarle a entender. Pero si en mí no hay el fruto del Espíritu Santo, si en mí no hay amor, si en mí no hay paciencia y sobre todo amor, dice la palabra de Dios que de nada me sirve. Es decir, por sus frutos lo conoceréis. No es el conocimiento meramente de las escrituras, de las doctrinas, es que en mí esté el fruto del Espíritu Santo, que el propósito por el cual enseño, predico, es movido por el amor hacia las almas,
el amor a Dios. Amén. Mira, el versículo 2 termina diciendo que habían trabajado arduamente por amor de mi nombre, o sea, por amor a Jesús, y no habían desmayado. Así que al que se le debe de dar honra y gloria es a Cristo Jesús. El que debe de tener los méritos es Cristo Jesús. Ningún ser humano debe ser alabado ni reconocido. Al que se debe reconocer honra y gloria es a Cristo Jesús. La iglesia de Éfeso lo entendió y lo vivía porque Jesús lo dice, que ellos estaban sufriendo por el nombre de Jesús, porque ellos reconocían que al que se le debía de dar honra y gloria era Dios. Amén. Eran hipócritas, es decir, falsos maestros. Y el apóstol también dijo, ay, yo temo que después de mi partida vendrán lobos rapaces, los cuales no perdonarán las ovejas. Es decir, que el apóstol estaba apercibido de las cosas que iban a pasar, no solo en Éfeso, sino también en el mundo actual en el cual vivimos. Pero no queremos señalizar a nadie ni puntualizar que X persona o X grupo religioso hace esto. Lo que queremos es, hermano, que nosotros como individuos de manera personal tomemos nuestra religión, nuestro cristianismo en serio y Amén. no lo dejemos en manos de nadie. La palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en hombre. Nosotros debemos confiar plena y únicamente en Dios. Amén. A pesar de que hay hombres santos que predican el mensaje, debemos ser como los bereanos, que el mismo apóstol le predicaba y ellos se iban a la casa a confirmar si era verdad lo que él le decía. Del mismo modo que no crea ni lo que nosotros le decimos esta noche. Abra su Biblia, lea su Biblia, Amén. pida la dirección del Espíritu Santo y Él le mostrará las verdades que tu corazón necesita. Amén. Entonces, después de haber elogiado a la iglesia de Éfeso, viene la exhortación. La iglesia tenía buenas obras, había trabajado arduamente, tenía paciencia, pero le faltaba algo a esa iglesia y ahora viene la exhortación de Jesús a la iglesia de Éfeso. De todo lo que habían hecho, dice el versículo número 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia trabajaba, pero se había olvidado de lo más importante, el primer amor. Muchos matrimonios, en el noviazgo hay mucho enamoramiento, mucho detalle, se preocupa uno por el otro mutuamente, pero cuando viene ya el matrimonio, van pasando los años, ya uno dice, no, el amor se está enfriando, lo que yo sentía ya no lo siento igual, como yo lo veía ya no lo veo igual, todo está cambiando, se está terminando el amor. Y hemos escuchado a muchas personas que han dicho eso, que ya nada más es quizás a veces compromiso o nada más costumbre, que ya no hay amor. Y eso lo han vivido muchas parejas. Pero sabemos que el matrimonio, Dios lo dejó estipulado para toda la vida. Por lo tanto, ese amor debe de permanecer toda la vida, o más bien debe de incrementar diariamente los detalles. Ese enamoramiento debe de vivir diariamente en un matrimonio para que pueda permanecer siempre. No solamente en el noviazgo hay que dar detalles, los detalles deben de continuar en el matrimonio, porque si no se llega a perder el primer amor, como le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Y algo muy interesante que también el versículo 3 dice que ha sufrido, pero ha sido perseverante. Es decir, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y con referente al primer amor, ¿quién es y debe de ser la prioridad de nuestras vidas? Jesús mismo responde refiriéndose al primer amor. Es decir, ¿qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Mateo 22:37 en adelante dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? La iglesia de Éfeso había olvidado o dejado de lado su primer amor. El primero debe ser Dios. ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu vida?
¿A qué le está dedicando más tiempo hoy en tu vida? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Son las cosas de Dios? ¿Es el estudio de su palabra? ¿Es la oración? Hay personas que en este tiempo, en esta ocasión del COVID-19, se han apartado del Señor porque las iglesias están cerradas, pero Dios está en todas partes y en todas partes podemos alabarle, podemos exaltar su nombre. Así que no te enfríes, querido hermano, busca al Señor. Y la otra parte, Ana, es muy interesante porque Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como tú decías, al principio, los novios, muy lindo. Pero también sucede algo en las iglesias, Ana. Y es que a veces cuando llegamos a la iglesia, como nuevos creyentes, a todo el mundo lo amamos igual. Porque no conocemos a nadie. Pero después que empezamos a relacionarnos, a veces empezamos a chocar y ya fulano no me cae tan bien como al principio. Entonces Dios quiere que volvamos a esas buenas relaciones con nuestros hermanos también de la iglesia. Que volvamos a esas buenas relaciones. Tu primer amor, también, Ana, podemos remontarlo cuando éramos niños, esa inocencia. Jesús dijo, si no fueses como niño, no entraría al reino de los cielos. Es decir, esos niños que tienen la capacidad de perdonar, de amar a todas las personas. A veces cuando crecemos ya a nuestros padres amamos. Necesitamos ese primer amor, pero eso es algo que solo puede producir Dios en nuestras vidas. Amén. Volvernos a nuestro primer amor, Cristo Jesús. ¿Y por qué les amamos nosotros, Ana? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Dónde nace el primer amor? En el amor de Dios manifestado hacia nosotros. Amén. Cristo Jesús es el primer amor. Lo primero que Dios hizo fue darse por nosotros. Tenemos que volvernos a Cristo Jesús. Amén. Tú decías hace un momentito sobre la iglesia. Yo podría decir que incluso a veces al tener muchos compromisos dentro de la iglesia, si nos enfocamos tanto en... La iglesia estaba enfocada en la obra de Dios, pero se estaba olvidando de su primer amor, porque a veces muchos compromisos hacen de que nos olvidemos en lo principal. Todo lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida, lo que nos lleve más el tiempo, eso está ocupando está siendo nuestra cosa primordial, lo que nos interesa más. E incluso entonces por eso en la misma iglesia, si nos ocupamos en llevar a cabo muchos compromisos, también nos pueden alejar de Jesús. Si trabajamos exageradamente en nuestras horas laborales, donde llegamos a nuestra casa cansados de ya no tener el deseo de leer la palabra de Dios, de no orar, nos aleja de nuestro primer amor. Si estamos dedicando mucho tiempo a lo que quizás nos gusta hacer, si nos gusta cocinar, si nos gusta algún deporte, si eso nos está alejando de Dios, nos está alejando de nuestro primer amor. Por eso todo en exceso que nos ocupa mucho el tiempo, debemos de analizarlo y cada uno hacernos un autoexamen. ¿Qué me está quitando el tiempo? ¿Por qué yo quiero orar en la noche y ya estoy cansada? ¿Por qué yo quiero estudiar en la mañana y estoy cansada? ¿Qué me está alejando de mi primer amor? Y Jesús ese mensaje nos lo está dando a nosotros. Él quiere que volvamos a ese gozo. Si en un tiempo, si nacimos en la iglesia o llevamos años en la iglesia, si en algún momento de nuestra vida sentíamos ese gozo de aprender más, ese gozo de salir y predicar, ese gozo de orar, pero lo hemos perdido, hoy Dios nos vuelve a hablar nuevamente. Yo lo sé, Ana Luisa, has perdido tu primer amor, pero retrocede, da la vuelta. Vemos que cuando vamos a algún camino y nos estamos perdiendo o alejando de nuestra meta principal, el GPS nos dice, por favor, da la vuelta. Arrepiéntete, dice el libro Apocalipsis, cambia de rumbo. Y si usted sigue que vuelve a hacer el GPS, por favor, da la vuelta. Y el GPS no lo deja tranquilo hasta que usted da la vuelta para llegar a su destino seguro. Y hoy la palabra de Dios nos está diciendo eso. Yo lo sé, yo entiendo. Mire, ahora entonces viene la advertencia, retrocedan, vuelvan al camino correcto, vuelvan a su primer amor. Y a veces también, Ana, se convierte que Jesús es el todo de la iglesia y debe ser el todo del cristiano.
Pero si ponemos a la iglesia primero que a Jesús, Jesús viene a ser parte de la iglesia, no el todo de la iglesia. Entonces podemos desviarnos también cuando predicamos un evangelio adulterado o cuando el centro de la predicación de la iglesia no es Cristo Jesús. Porque el propósito de nosotros, como dije el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, es dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol Pablo dice que él se gozaba en predicar a Cristo y este crucificado, que no había otra cosa que predicar, sino que la cruz de Cristo. Es decir, que todo mensaje que la iglesia dé, el centro del mensaje debe ser Cristo Jesús, porque sin él no hay esperanza. Y no hay un mensaje que tenga un propósito de salvación si Cristo no está como centro del mensaje. Así que volverse al primer amor es, en este tiempo, predicar a la única esperanza para el ser humano, llamada Cristo Jesús. Es un tiempo de volvernos a nuestro primer amor, también predicando a Cristo Jesús a través de cada mensaje. ¿Qué le sigue diciendo Ana entonces Jesucristo a la iglesia de Éfeso? ¿Qué nos sigue diciendo Jesucristo a nosotros hoy en día? Porque como tú decías al principio, ese es un mensaje que trasciende el tiempo, que llega desde el pasado hasta nosotros. Amén. El mismo mensaje nos llega, que enfrentamos situaciones similares a los que vivió lo que fueron los miembros de la iglesia de Éfeso. ¿Qué nos sigue diciendo Jesús a través de su palabra? Bueno, ya en el versículo 5 vemos la advertencia, ¿verdad? Como la misma advertencia que nos daba el GPS cuando vamos por el rumbo equivocado. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una advertencia, pero bastante fuerte y solemne. Y no la hace Juan, no la hace un hombre. ¿Quién la hace? Jesús. Cristo Jesús. Hay que prestarle mucha atención a esta advertencia, porque quien la hace no es un simple mortal, la hace el que vive y estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Es decir, ¿qué es lo que nos dice Ana? Que quitará el candelero. ¿Y qué dice el libro Apocalipsis que son los candeleros, Ana? Las siete iglesias. ¿Y qué está diciendo? Que si la iglesia de Éfeso no se arrepiente, él quitará el candelero de su lugar. Es una advertencia bastante fuerte. Pero también podríamos decir, Ana, que así como Dios puede quitar una iglesia de su lugar si no cumple su cometido, también la iglesia puede seguir funcionando, una iglesia. Pero el candelero también que es luz, la presencia de Dios, se puede apartar de una iglesia, porque Jesús camina por las iglesias. Entonces la luz de esas iglesias viene siendo Cristo. Y si Jesús se aparta, la iglesia puede seguir predicando, la iglesia puede seguir hablando, puede seguir una iglesia funcional. Pero si Cristo no está, la iglesia está apagada, no hay candelero, no hay luz. Porque dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de San Juan, creo que el versículo 14, que él era la luz de los hombres. Jesús es la luz. Si no se predica Jesús, si Jesús no es el centro de la iglesia, si Jesús no es el centro del mensaje, el candelero está apagado. El hacho está apagado. No hay luz. Imagínense que ahora Luis apagar aquí las luces. Nosotros no nos vemos, y más yo que soy morenito y con un suéter negro. Del mismo modo, si Jesús no está en el centro de la iglesia, en el centro del mensaje, no hay salvación, no hay esperanza. Él es la luz. Es tu luz, es mi luz. Y también pudiéramos decir que Él es la luz que mora en la iglesia. Y si yo soy parte de la iglesia, Él también mora en mí, mora en ti. Pero entonces Él nos manda esta advertencia porque Él quiere continuar estando dentro de nosotros. Él no quiere apartarse. Él quiere que su luz sea un reflejo en nosotros y nos quiere seguir guiando. Si vamos por unas sendas oscuras y tenemos la luz de Cristo Jesús, podremos saber a dónde ir, podremos saber a dónde, no tropezarnos, no caernos. Y por eso Él nos está advirtiendo que lleguemos a ese primer amor, que volvamos a ese gozo, para que luego Él no quite su luz, no aparte su presencia de nosotros. Y creo que ninguno de nosotros quisiéramos que la presencia de Cristo Jesús se aparte. Por eso la iglesia
y yo, como él lo dice al principio, tú, así que yo también tengo que arrepentirme para dejar que la presencia de Cristo Jesús siga permaneciendo en mí. Amén. El verso 6 dice entonces que, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí había un grupo de tigres llamados los nicolaitas que se habían infiltrado en Éfeso, se creían apóstoles y predicaban algunas herejías. No tenemos el tiempo, pero ellos decían, Ana, que el practicar la obra de la carne no afectaba el alma. Es decir, eso no afectaba la pureza del alma. Una persona podía hacer lo que fuera. Y con respecto más preciso es a comer comida sacrificada a los ídolos y cometer actos sexuales inmorales. Esos nicolaitas estaban infiltrados en la iglesia y enseñaban a la iglesia esas cosas, que fueron las mismas cosas, porque los nicolaitas lo vemos que estaban tanto en la iglesia de Éfeso como en la iglesia de Pérgamo. Entonces vamos a verlo más adelante, nos vamos a encontrar con ese grupo de maleantes que hoy en día, Ana, podemos hacernos la pregunta, ¿quiénes serán nuestros nicolaitas hoy en día? ¿Quién es tu nicolaita? ¿Quién es mi nicolaita? Que me está desviando, que me está proponiendo hacer cosas. ¿Qué vemos en nuestros teléfonos cuando estamos solos? ¿Hay algún nicolaita seduciéndonos o alguna nicolaita seduciéndonos? ¿Qué vemos en la pantalla de nuestros televisores? ¿Qué influencia tienen sobre nosotros, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo? Pueden ser nicolaitas que estén dañando tu vida espiritual. Pueden ser nicolaitas que estén dañando la vida espiritual de tus hijos. Y Dios aborrece eso y nosotros debemos aborrecernos porque la luz y la tiniebla no tienen nada para qué juntarse. La palabra de Dios dice también con respecto a la sexualidad que honroso sea el matrimonio. Hebreos 13:4. Y el lecho sin mancilla, sin mancha moral, por a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Apocalipsis 22:14 dice que ninguna persona que practique pecado entrará. Así que los nicolaitas, estos que creían que el pecar no afectaba el alma, pueden estar afectándonos hoy en día nosotros, o nosotros mismos, nuestra mente a través de fuerzas espirituales, puede estar siendo desviada a creer que podemos andar en pecado y que no vamos a sufrir las consecuencias. Sí, podemos darnos cuenta, al final todo lo que perjudica a nuestro cuerpo perjudica a nuestra alma. Porque con el hecho de ver, si vemos cosas violencias, si los niños ven cosas violencias, van creando traumas en su vida, que ellos van creciendo con esos traumas. No se puede decir que un niño que en su adolescencia o ya siendo adulto sea una persona violenta fue porque un día se levantó y dijo, hoy voy a ser violento, y empezó a hacer... a pelear con las demás personas. Todo eso es un trauma que se fue creando con los años de su adolescencia, de su niñez y adolescencia. Por eso es muy importante de cuidar nuestros ojos. Todo lo que viene por nuestros ojos queda grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de allí vienen nuestros pensamientos y nuestras obras. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que queda grabado en nuestra mente? Yo estoy segura que si en este momento alguno de nosotros viera una película de terror, esa película va a quedar grabada en nuestra mente, que quizás muchos, yo de por sí nunca me gustaron, me daban demasiado miedo, pero ya quedaría en nuestra mente. Entonces, por eso aquí los nicolaitas creían que eso no afectaba. Hermanos, todo lo que entra por nuestros ojos, por nuestra boca, también por lo que comemos, afecta nuestro cuerpo y nuestra alma. El enemigo trató de engañar al pueblo en ese tiempo, llevándoles este mensaje erróneo, y lo sigue llevando hoy. Es normal, hoy todo es normal. Si tú no quieres cuidar tu alimentación, está bien. Tú te puedes operar y te ves bien después. Si tú quieres tener 2 esposas, está bien, es normal, eso no afecta. Consecuencias todo son catastróficas. Y Dios no quiere que pasemos por ese dolor, por esos problemas, y nos lo advierte.
Y el enemigo está muy feliz de querer llevar esos engaños a nuestras vidas para perjudicarnos y destruir nuestra relación con Dios y que eso no permita tener una vida eterna. Amén. Así que el problema más serio de tener dos mujeres es tener dos suegras. es terrible. No, es una broma. El punto vital aquí es que si coméis, 1 Corintios 10:31, o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo para gloria y honra de Dios. Todo lo que sea para honrarnos nosotros mismos, para satisfacer nuestro apetito, sea apetito de comer, apetito sexual, cualquier apetito que sea para satisfacer, no es para honrar a Dios. Debemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hoy es un buen día, querido hermano, querido amigo, para que tú y yo vayamos a nuestros hogares, doblemos nuestras rodillas y veamos cuáles son esos nicolaitas que nos están desviando la atención, que nos están robando el gozo de la salvación, que nos están desviando de nuestro primer amor, Cristo Jesús. Cualquier cosa que atraiga nuestra atención y que aparte a Cristo de nosotros, nos está robando nuestro primer amor. Y solo en Jesús hay salvación. Ana, vamos arribando, ya el tiempo ha transcurrido. Te dije al principio que es un tema bastante amplio, pero ya vamos al último versículo. ¿Qué nos dice Ana el último versículo? A ver. La carta termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está la promesa que tiene Dios, que tenía para Efesio y la tiene para ti, para mí. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Y algo importante es lo que remarcabas ahorita, Ana, que aquí dice: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero, las iglesias, segundo, las iglesias en singular, y primero, en singular a la persona, en plural a las iglesias. El mensaje de todas las iglesias es para ti, es para mí. ¿Y para quién es? No dice ahí, déjame ver, yo voy a leer a ver si Ana leyó mal, pero yo creo que Ana leyó bien. El que tiene oído, oiga. Aquí no dice, el que estudió teología, oiga. Los filósofos, oigan. Los maestros de ciencia, oigan. El que tiene oído. Así, mi querido hermano, revísate, que si tenemos dos oídos, este mensaje es para nosotros. Amén. Es para el que tiene oído. El mensaje de las iglesias, el mensaje de Apocalipsis, es para ti, es para mí. Es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Y cuál es la bendición, Ana? Comer del árbol de la vida. Gloria a Dios. Qué interesante, porque en Génesis 3, 22 y 24, cuando Adán y Eva cayeron, Dios envía dos querubines con espadas encendidas para cubrir el camino, el trayecto al árbol de la vida. Y Dios dice: no vaya el hombre, coma del árbol de la vida y viva perpetuamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que al vencedor va a vivir perpetuamente. ¿Eso no le alegra a usted? ¿Eso no le motiva a creer en el Señor? A mí me alegra. Y no una vida cualquiera, vivir eternamente, pero vivir en un lugar donde los años no se cuentan, donde no habrá cementerio, cárcel, hospitales, donde no habrá COVID-19. Óigame, es una bendición al vencedor, al que persevere, al que se arrepienta, al que vuelva a su primer amor. Hay una recompensa de vivir eternamente y es una promesa de Dios, así que es fiel y verdadera. Amén. Así que Dios nos ofrece una vida eterna. Y yo sé que cada uno de nosotros tres que estamos aquí, Luis que está allí con la tecnología atrás, Rafael y yo que estamos acá ante ustedes, queremos y anhelamos esa vida eterna. Yo sé que si usted está escuchando este mensaje es porque de igual manera anhela esa vida eterna. Y Dios nos las está ofreciendo y nos la recuerda hoy, que Él quiere que vayamos a ese paraíso. Jesús se lo prometió a un ladrón en la cruz. Le dijo: desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Ya la vida del ladrón está segura, porque ya Jesús le dijo que Él le aseguró que va a estar, ese ladrón va a estar con Él en el paraíso. Así que ya el ladrón va a estar ahí, y si él era ladrón, Jesús lo perdonó. Amado hermano,
nosotros también hemos pecado, pero Dios nos puede perdonar y también nos ofrece esa invitación de poder ir y estar en ese paraíso y tener una vida eterna con Él. Yo sé que cada uno de nosotros anhelamos, así que orémosle a Dios, volvamos a ese primer amor, gocémonos en su palabra, estudiémosla cada día para que un día podamos estar ahí, no solo yo, todos juntos, y allá vamos a conocer al ladrón. No, que no va a estar como ladrón, sino como ex ladrón. Ex Porque si ladrón. lo llevan como ladrón, se roba la calle, ¿qué van a hacer? De oro. Es Allá decir, estaremos todos. por eso el mensaje de arrepiéntete. Hermanos, vale la pena dejarlo Amén. todo por Jesús y hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Si nos ofrecen un peso más en el trabajo, asumimos cualquier responsabilidad, nos levantamos más temprano para recibir una recompensa perecedera. Lo que el Señor nos ofrece es eterno, vida eterna. Vale la pena arriesgarnos con Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido para nosotros un gran privilegio compartir este mensaje de esperanza en esta noche. Nos disculpan porque nos hemos extendido, pero ha sido un gozo estudiar la palabra. Y te invitamos a que Amén. continúes escudriñando el libro de Apocalipsis en oración y con la dirección del Espíritu Santo. Él te guiará a la persona más maravillosa del universo, Cristo Jesús, el centro del universo, el centro de nuestras vidas debe ser Cristo Jesús. Él es el centro de Apocalipsis. Él es tu Salvador, mi Salvador. Dios te guarde en esta noche. Así que, Ana, nos despides en oración y nos vemos el próximo viernes con lo que será la segunda iglesia de esta entrega. Amén. Así que yo estaré ansiosa de escuchar el mensaje que Dios tiene para la iglesia de Esmirna y para el tiempo presente. Le invito a que donde quiera usted se encuentre a inclinar el rostro para que juntos elevemos una oración. Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque has permitido que nuevamente podamos estudiar tu palabra, aprender de ella, Señor, y escuchar. Gracias, Señor, porque hoy tú mandas a que nuestros oídos estén atentos a tu voz, a tu mensaje, en el cual, Señor, nos ofrece una vida eterna. Perdónanos, Padre, si han habido momentos de nuestra vida o actualmente, Señor, nos hemos olvidado de ti. Hemos, Señor, puesto en primero nuestro trabajo, la iglesia, cualquier cosa, Señor, que nos estaba alejando de ti. Pedimos, pues, Señor, que nos ayudes a regresar a ese primer amor, que nos ayudes, Señor, a gozarnos en ti, a vivir por ti. Señor, sabemos que el enemigo se ha encargado y se encargará de que nos alejemos, de que tu Espíritu Santo, Señor, se aleje de nosotros y que se nos haga difícil escucharlo. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a salir vencedores, que nos ayudes, Señor, a quitar esas piedras que han sido de tropiezo y nos ayudes, Señor, a ser vencedores. Sabemos, querido Padre, que has dejado ese mensaje para que hoy nosotros podamos ser fortalecidos, para que entendamos, Señor, que tú conoces lo que estamos pasando, las pruebas, las dificultades, y aún así, Señor, ofreces ayudarnos, ofreces sanarnos, ofreces solución para nuestros problemas. Te pido, Señor, una oración en especial que bendigas a cada uno que estuvo con nosotros en esta noche. Señor, hubieron pocos nombres que vi, y no quiero mencionarlo, Señor, pero tú conoces cada hermana que estuvo con nosotros. Tú conoces sus luchas, tú conoces, Señor, la paciencia que ha tenido en soportar las dificultades. Te pedimos, pues, que tu Espíritu Santo les visite y les traiga gozo, les traiga aliento y les haga entender de que tú estás allí y que tu Espíritu Santo está allí para socorrerlos. Te pedimos, Señor, que este mensaje pueda quedarse grabado hoy en nuestra mente y en nuestro corazón y que también, Señor, lo podamos compartir con las personas que no lo conocen. Quédate con nosotros siempre. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y con Dios mediante nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima.